Saludos nuevamente, amigos y amigas de Alianza. Estamos otra vez compartiendo un café con Alianza, con Aruba. Hola Aruba, bienvenida. Hola, Todo un buenos placer días. tenerte. Gracias. Bueno, ella tiene un proyecto que creo que es, aparte de emocionante, necesario, ¿no? Cuéntanos un poquito. El nombre es, discúlpame porque me lo dijiste antes, Escuela de las Emociones. Escuela de las Emociones. Ujú. Y creo que en el mundo en el que estamos viviendo, lo que ellos pretenden o lo que están haciendo es vital. Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo llegas a este proyecto y evidentemente qué consiste. Pues mira, este proyecto prácticamente llega a mí porque una inquietud muy fuerte desde que soy niña de unir el mundo de las emociones con el mundo de los animales y el mundo de las familias. Tenía una experiencia, digamos, en todos estos ámbitos que hemos estado compartiendo. Eras enfermera o eres enfermera, me dijiste, ¿no? Sí. Y entonces ver que realmente los animales pueden dar un punto en el que hay una conciencia y en el que hay una sensibilidad mucho mayor, pues me hizo unir el mundo de cualquier emociones, tipo de... Sí. Pero ¿cómo conjugas? ¿Cómo conjugo? Mira, fíjate, yo he trabajado también sistémicas, he trabajado constelaciones y he trabajado con familias, trauma y demás. ¿Y cómo empiezo a unir todo esto? Viendo que, por ejemplo, en las sesiones querían traerme un niño para que, bueno, pudiéramos tratarlo a nivel de... Por problemas conductuales. Sí, efectivamente, sí, o conflictos o situaciones en la escuela o con las familias, así multifuncionales. Y entonces ver que, bueno, pues si este niño también tenía un animalito, muchas veces se compartía un mundo ahí que entre ellos lo sabían realmente, ¿no? ¿A qué te refieres? Cuéntame. Pues ya sabes que trabajando, por ejemplo, con los caballos maravillosamente, no hace falta el lenguaje, la comunicación verbal, pero sí sentimos más allá de las palabras. Sí sentimos. Bueno, es que sabes, bueno, seguro que tú lo sabes, de hecho yo estoy preparando ahora un tema con respecto a eso, el 80% de la comunicación es no verbal. Total, sí. Y entonces, bueno, lo que yo quería hacer tenía que ver precisamente cómo enseñar a la gente a leer, que fue lo que yo aprendí con los caballos, que lo que estábamos comentándolo antes fuera de cámara, porque la capacidad del ser humano de verbalizar las ideas, por una parte es una ventaja, pero por otro lado es un inconveniente. Correcto. Porque nos separa a nivel casi emocional un poco, ¿no? Es decir, disfrazamos lo que sentimos mediante las palabras. Claro. Y entonces escuchamos lo que nos dicen, más no vemos lo que nos dicen. Claro, ¿no? Que hay el mundo interior. Exactamente, ¿no? Y entonces a veces, cuando a veces pasa que decimos una cosa y pensamos la otra, ¿no? Correcto. Pero el otro no es capaz de leer las señales que estamos transmitiendo de lo que sea, de incomodidad, de enfado, de molestia, ¿no? Con asertividad, ¿no? Esa comunicación exactamente, asertiva, exactamente. ¿no? Porque depende de esa coherencia también en lo que pienso, en lo que siento, en lo que claro, lo que pasa es que yo creo que como vivimos en el mundo de la inmediatez, ya no tenemos tiempo en ser capaces de, iba a decir traducir, no es la palabra, pero de traducir esa comunicación no verbal, de pararnos un poco y reflexionar sobre qué es lo que está sintiendo, pensando o por qué está actuando de esa manera. O sea, lo que te diga, o sea, si no me dice estoy enfadada, yo no entiendo que estés enfadada, claro, aunque tu gestualidad me lo esté transmitiendo, ¿no? Sí, y entonces tú coges a esos niños que se crean ese mundo con el que suele ser perrito, supongo, ¿no? Bueno, sí, animales domésticos, pero puede ser también un periquito, ¿vale? O puede ser, bueno, en este caso he trabajado con animales más silvestres o mucho más grandes también, como son delfines o ballenas. Wow, ¿y cómo trabajas con una ballena? Porque no va a sacar a pasear por el parque. En los delfinarios, en las ballenas a mar abierto. Te vas con un barco y a mar abierto, sobre todo en México. Hemos trabajado así. Sí, sí es con familias. Es uno de los próximos viajes que organizaremos. Y bueno, prácticamente unes el mundo, como tú dices, un poquito el de la inmediatez, desde la observación de lo que hay, que te muestra el ambiente que se está mostrando, ¿no? ¿Qué es lo que nos revela? ¿Cómo conectas tú con una ballena?
sea, en esa experiencia ya nos vamos. Esa experiencia que haces... Pues es una conexión desde dentro, es una conexión muy instintiva y de tu canal telepático. Sí, realmente, espiritual, lo digamos, tenemos todos. No, pero me refiero cara a esa familia con la que estás trabajando, por ejemplo. Como... Es que ahí es una experiencia inmersiva, por ejemplo, en los campamentos, con los caballos, ¿no? Vamos a tierra. Conectamos con una parte del caballo y esa parte del caballo nos habla de lo que está sintiendo. No sé si has visto la película Avatar. Sí, claro. Es que, bueno, cuando te conectas, ¿verdad? Sí. Cuando antes me hablabas con el caballo, pues realmente lo que hacemos nosotros, sin necesidad de conectar una parte con otra, todo está conectado con todo. Entonces, todos somos uno. Tanto el niño como el animal, como la persona o la familia cree que viene a trabajar unas cosas y muchas veces te vas con un bagaje súper enriquecedor, ¿no? Porque trabajamos también la intervención estratégica, tanto individual como familiar. Y entonces ahí vemos cómo estamos funcionando en la familia, cómo estamos funcionando en un medio, en el colegio, cómo estamos funcionando en un grupo, ¿vale? Cuando hablas de intervención estratégica, porque la palabra suena muy... Sí. No sé si es lo que usa Tony Robbins, me lo nombrabas antes, ¿no? Correcto. ¿A qué denominamos intervención estratégica? Vale, pues mira, la intervención estratégica, te agradezco que me hagas esta pregunta para que la gente lo pueda entender. Lo que hacemos prácticamente es ir a descubrir una herida de la infancia, que todos en una mayor o menor medida la tenemos, ¿vale? También desbloqueamos una emoción, se pueden hacer estas tres cosas, desbloquear una emoción que tengas, ¿vale? Limitante. Y luego también... ¿Emoción o creencia? Porque antes me lo nombraste, me llamó la atención, yo trabajo en las creencias limitantes, y me llamó la atención que me dijera emoción limitante, porque en definitiva la emoción genera una creencia, vale, ¿no? Pero la emoción... la creencia genera una emoción. La emoción ha generado una creencia. ¿Por qué? Porque se ha creado una génesis neuroplástica, ¿vale? Que es ese impacto, ese shock, en el que realmente el niño o la persona, de una edad o de otra, no ha tenido otro recurso que crear una ruta. Un impacto crea una ruta neuronal. Y ahí podemos también trabajar el enfoque y el significado. Pero te voy a decir antes, trabajamos con una tercera parte. Y la tercera parte es elevar el potencial humano dentro de un individuo, una persona, una pareja o un grupo humano, ¿vale? Por ejemplo, pueden no tener los dos anteriores, ¿vale? Un bloqueo o una herida por descubrir. Y si quieren, a lo mejor grupos de, no sé, un grupo de trabajadores, un equipo, por ejemplo, ¿vale? Trabajé con un grupo de ingenieros. O bien un grupo atlético, ¿vale? Un equipo. Sí, un equipo deportivo. Equipo deportivo. Entonces, ahí trabajamos elevando el potencial humano, ¿vale? Trabajando, o sea... ¿Cómo elevas el potencial humano? ¡Wow! Bueno, podríamos quedarnos aquí un ratito hablando de esto. Que me gustaba hacer preguntas. Sí, mira. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque creo que actualmente a veces hablamos de muchos conceptos. Sí. Los damos por entendidos y la gente de un poco de a pie dicen, sí, las palabras suenan muy... técnicas a lo mejor. Intervención estratégica. Pero es como cuando habla un político, ¿no? Que al final dice, bueno, me ha estado media hora hablando, pero no me he enterado de lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, por eso quiero que la gente empiece a pillar esos conceptos. ¿Cómo se puede trabajar? Trabajando el inconsciente, que está de alguna forma enviando esas señales en el grupo humano, y también hablas del inconsciente colectivo. Sí, en este caso es un grupo, estamos hablando de un grupo, claro. ¿Vale? O incluso en una pareja. Sí, individual, ¿sabes? O exactamente en una pareja. O en una persona. Entonces trabajamos el enfoque y desde ese enfoque, ¿dónde ha sido enfocada la información que ha recibido? ¿Vale? Pasado, presente, futuro, ¿en qué situación? ¿Y qué significado le hemos dado? Porque si vemos realmente todo esto, a veces estas dos primeras, enfoque y significado, igual cuesta un poquito a veces ver un cambio. ¿Esto tiene alguna base con la dianética?
Yo, por lo que conozco la Dianética, podría ser que... Sí, es que... Sí, igual a ti te... He estado leyendo, sí. Me pareció muy interesante el cómo plantea ese proceso en el que se genera un trauma. Tiene otras denominaciones porque usa otras palabras, pero en definitiva llegamos al mismo lugar. No lo recuerdo concretamente, pero sí. Y inclusive a mí me llamó la atención porque ponía un ejemplo, el cómo cualquier situación que haya sucedido en el momento que tú estabas viviendo ese trauma, un ruido, un olor, correcto, cualquier cosa lo registra y ese mismo ruido, repetido 20 años después, te va a llevar emocionalmente a la situación traumática que viviste. Eso es de lo que hablas un poco, correcto. ¿no? Perfecto. Y se puede explicar también en Nueva Medicina Germánica con el DHS. O sea, al final estamos hablando de algo desde diferentes perspectivas, diferentes nombres, es el mismo, pero al final son rutas que se crean, ¿no? Yo como trayectos. Sí, correcto. Yo pienso que a veces, tú que eres enfermera, además lo sabes, ¿no? Porque la medicina convencional trata el efecto más no la causa, ¿no? Es decir, y cuando empiezas a analizar desde otras perspectivas, la nueva medicina germánica, la bioneuroemoción, en fin, biodescodificación. Bueno, pero al final todos llegan al mismo punto, ¿no? Sí. Que yo creo que tiene que ver con las experiencias vividas. Correcto. Con cómo has asimilado, porque las experiencias para ti, la misma experiencia vivida para ti puede ser traumática, para mí no. Claro. Entonces, cómo procesamos esa información y cómo después nos condiciona en la vida, que es de lo que estamos hablando en definitiva, ¿no? Eso es. Y esto lo vemos pues en los campamentos, en los viajes, en los talleres, ¿vale? Talleres que a lo mejor son de fin de semana. Entonces vemos en una experiencia inmersiva realmente cómo podemos cambiar toda esta triada, todo este enfoque, significado y la fisiología, porque a veces estos dos principales no son tan cambiados, pero imagínate que ponemos una música ahora y nosotros estamos hechos polvo porque por X, ¿vale? Por X. Pero es lo que hablábamos con Charo, ponemos una música y empieza incluso a moverse el cuerpo. O sea, el cuerpo está cambiando fisionomía, por lo tanto la información que recibe nuestro cerebro y que está emanando a nuestro cuerpo es totalmente otra. Entonces cambia totalmente ese significado, puedes cambiarlo y ese enfoque puedes cambiarlo desde la fisiología. Cuando hablas de significado, ¿qué te refieres? El significado que yo le he dado. Que tú le has dado a esa situación. A ese enfoque. Si yo me he podido enfocar en algo que he vivido en un pasado, imagínate, llegué y venía con el coche y no encontraba aparcamiento. Tenía varios pensamientos. Uno de ellos era, ¿me tendré que volver? Pero una parte de mí decía, no, sigue, dirígete a encontrar aparcamiento, y al dar la vueltecita, por segunda vez un coche salía y yo me he metido. Eso es lo que ha pasado esta mañana. Ah, vale. Porque entonces, no me has preguntado, te he dicho dónde podías aparcar con facilidad. Entonces, efectivamente, yo venía con otras cosas y entonces he aparcado enseguida, ¿no? Y ha habido un momento que digo, bueno, estupendo, pues me acerco caminando. ¿Qué pasa si yo me autorreferencio a cuando me voy, por ejemplo, al centro de Valencia, que doy más vueltas que una peonza? Yo es que al centro de Valencia nunca voy en coche. Yo alguna vez por Gran Vía, Marqués del Turia, sí que lo he hecho. Entonces, resulta que di vueltas y entonces, no, voy a encontrar. Y efectivamente di la vuelta a la manzana por donde había pasado, había un coche y en ese momento ese coche salía. Se sincronizó todo, me aparqué y pude estar aquí para la charla. Pero si yo ese significado, le doy el significado de cuando he ido a Valencia no puedo. Y no he podido, o es muy difícil, yo ya estoy con esa proyección y ese significado desde un enfoque, entre comillas, de una experiencia pasada, me está limitando. ¿Sí? Que para mí ahora hubiese sido errónea, ¿no? Porque... Bueno, es que casi siempre es erróneo, ¿no? Porque en definitiva al final... Sí. El mundo, a ver, yo estoy en desacuerdo con una cosa cuando te dicen que tú creas tu propia realidad. Sí, tú creas, en parte creas tu realidad, pero tú estás sujeta a una realidad común, ¿no? Sí. Yo solo decía un día que charlábamos Charo y yo sobre el tema, y digo, porque si tú crearas tu realidad, yo la mía, en la tuya habrían unicornios rosados y en la mía habrían mariposas verdes. Claro. Y no, hay una unificación de todo eso, ¿no? Pero sí es verdad que cuando tú gestionas tu realidad, la puedes gestionar dándole un significado
o dándole otro. Y lo que para ti puede ser una derrota, para mí puede ser una victoria. Y todo depende, de, como dices, del cristal con que se miren las cosas, claro, ¿no? Y yo entiendo que lo que tú pretendes transmitir y enseñar a esos grupos en tus talleres es a ser capaces de darle otra significación a sus procesos vitales, sí, ¿no? Sí, sí, vivir desde otro lugar, un compartir, como que es posible la funcionalidad desde otros lugares, incluso incluyendo a las experiencias de los elementos, ¿no? Como puede ser la tierra, como puede ser el fuego, como puede ser el agua, como puede ser el viento, que nos olvidamos muchas veces y estamos hechos también de esta materia hace parte de nuestra vida, de nuestro universo. Y los animales han venido con una gran función, ¿no? ¿Cuántas veces los vemos que los llevan a una residencia de ancianos y los ancianos tocan los animales y ahí hay una absoluta paz y una comunicación que va más allá de lo que hablabas, Raúl? Mira, antes te iba a comentar, porque lo estabas nombrando con respecto al tema de la parte física, ¿no? No recuerdo ahora la persona que hizo este ejemplo, ponerse un bolígrafo aquí en la boca, lo sabes, ¿no? Sí. Él a lo mejor es un gran comunicador español, catalán, que murió hace un par de años. Eduardo Punset. Entonces él ponía este ejemplo y dice, tú te pones un bolígrafo en la boca, de hecho yo lo he hecho, tú te pones un bolígrafo en la boca y a los 5 minutos has cambiado tu actitud mental. Claro. Porque el bolígrafo en la boca obliga a manejar los mismos músculos que manejamos cuando sonreímos. Y le estás diciendo al cerebro que estás sonriendo. Claro. Y el cerebro no sabe por qué, porque no hay causa para que tú sonrías. Tú no estás contento, al contrario, probablemente estés triste, enfadado, cansado, estresado. Pero el cerebro recibe esa información y la procesa porque a veces pensamos que la fisiología viene detrás de la parte pensante o emocional, sí. pero la podemos... Pero yo creo que es un camino de ambas vías. Sí, o sea, antes tu pensamiento puede transformar tu fisiología, más tu fisiología también pueden transformar, más que tu pensamiento, tu emoción, ¿no? Sí, es como circular. Sí, de hecho, yo conocí un chaval que estudió podología en la universidad, en una universidad en Barcelona, donde uno de los catedráticos les enseñaba lo que era la posturología, lo llamaba. Y entonces ellos, a través de cuñas en los zapatos, te cambiaban la posición corporal. Total. De manera que cuando tú estabas así, encogido de hombros, agachado, esas cuñas te obligaban y cambiabas tu actitud. O sea, no era una... Hasta a nivel hemisferial. Sí, hace poquito una amiga también está haciendo... Y cómo cambia y cómo se corrige la postura de tu cerebro, ¿no? Corrige también todo el sistema nervioso central, corrige toda la postura. Y ella se ha hecho estas plantillas y hay cambios emocionales. Sí, se ve hasta más guapa, seguro. Sí, hasta ha cambiado su peso. Bueno, es increíble, ¿eh? Entonces, a veces el estar conectados de esa manera, a veces a mí a veces me apabulla. Porque aunque parece sencillo, te estás manejando en tantas cuestiones que te influyen que es complicado, ¿no? Entonces, volviendo al punto, que si no nos vamos. Con ella podríamos estar horas hablando, ¿no? Organizas talleres, campamentos. Eventos. Cuando hablas de campamentos me refiero a que son campamentos de verano. Bueno, inmersivos, porque puede ser también incluso en otoño, en primavera. Y talleres. En invierno también están viendo ahora. Sí, porque los caballos, ¿con quién trabajáis aquí en Valencia? Pues no todavía, estamos en comunicación, todavía no está... ¿No lo tienes cerrado? No. Te digo porque yo tengo un amigo que tiene un caballo y un picadero, pero solo un grupo, a lo mejor te podría ¿Será en Chiva? servir. No es en Chiva. No, creo que es por Paterna. Sí. Vale, hablamos, Raúl. Pero podemos verlo. Genial. ¿Quién es tu público, digamos? Fíjate, el público es todo aquel que tenga interés por conocerse a sí mismo.
Porque me hablabas de algo que me resultaba interesante, lo que quería hacer hincapié es el tema de las familias. Sí. Porque creo que hemos perdido un poco el norte, ¿no? Entonces, el norte y el sur. Falta de el este y el oeste, ¿no? La brújula directamente, ¿no? Falta de comunicación, ¿no? Sí. Mira, ayer veía un vídeo de un japonés, un chaval jovencito japonés, que decía que él había estado en Latinoamérica, de hecho, creo que era en México, y cuando había vuelto a Japón le había resultado un trauma, porque dice, el japonés es muy frío. Es decir, y de hecho lo es así, ¿no? El japonés no transmite emociones, ¿no? Sí. En su cultura eso no está bien visto, ¿no? Y él decía que una vez había conocido a los latinos, que eran gente cariñosa, amable, afable, bueno. Cuando había vuelto a Japón le había resultado impactante el no poder abrazar, el no poder tocar. Fíjate. ¿No? Y entonces sí que es verdad que vivimos, y te lo digo porque yo he visto situaciones extrañas, como por ejemplo estar en un restaurante un domingo, una familia de padre, madre, hijos, incluso abuelo, abuela, y ninguno de los cuatro hablarse entre ellos, porque están todos conectados con el teléfono móvil. Y yo me preguntaba, bueno, esta gente sale a almorzar juntos, en familia, pero para nada, porque están cada uno en su mundo, ¿no? Y eso entiendo que genera una disfunción, que no es lo que me hablabas antes, que eran familias disfuncionales. Totalmente, ¿no? Porque estamos sustituyendo ese medio de entretenimiento por esa comunicación o esa emoción que necesitamos de alguna forma expresar y estamos colapsándola con la tecnología, pero con la pantalla. En definitiva es un poco una droga que estamos tomando por decisión propia, ¿no? Sí, por decisión propia, porque el mundo nos está llevando... También, pero bueno, quiero decir que en definitiva... Nos está llevando ahí, pero también hay una parte en la que realmente todo se está moviendo. Si sabes usar realmente el uso de la tecnología, es una maravilla. Es alucinante los beneficios que puedes traer. Pero si no lo usas como tal, con una medición, pues el tema está en sustituye, es el chupete que sustituye muchísimas emociones. ¿Pero por qué crees que, por ejemplo, en las familias hoy en día sucede esto? O sea, ¿somos los padres los que no queremos tener un contacto con nuestros hijos? No sabemos cómo gestionar las emociones o cómo dirigirnos, porque nos dirigimos desde 7 principales emociones, ¿vale? Que son el enfado, la tristeza, culpa, vergüenza y miedo. Y miedo, los 7 pecados capitales casi. por ahí. Entonces, esto daría para otro, para otro encuentro. Y entonces, al no saber gestionar muchas veces todo esto... Pero la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no sabemos gestionarla? ¿Nuestros padres no nos enseñaron? No, ni ellos lo han aprendido. Nosotros no lo hemos aprendido en los colegios. No se ha transmitido. Y todo aquello que no se transmite muchas veces no tiene una divulgación. Entonces, no existe, ahora, eso es, igual que todo aquello que no apuntas no existe, pues bueno, yo tampoco, si no tomo atención del apunte de estoy enfadado, no puedo cambiarlo. Que estoy triste, no puedo cambiarlo. Si yo no tomo acción consciente de eso que siento y eso que emano, no puedo cambiarlo. Y en las familias sucede esto, vemos una disfunción, vemos que algo no está bien, pero no hemos atendido bien qué es lo que pasa. Sí, porque entiendo que muchas veces decimos estoy enfadado, pero lo que no hacemos es el pensar el por qué estamos enfadados. Eso, realmente. El recorrido. Pero la causa es real. Sí. A veces normalmente yo que me he tenido que trabajar mucho esa parte, porque yo he tenido un carácter terrible y de hecho termino en todo el desarrollo personal precisamente porque quería corregir. Claro. O sea, me parece que había una disfunción en mi actitud con respecto a la causa aparente del enfado, cuando viene de una herida. Claro, y de los valores que se han creado en esa ruta neuronal que hemos hablado. Esos valores y esas necesidades del niño interior o del niño, cuando somos niños, se crean, ¿vale? Y el cerebro de un niño no tiene filtros. O el de un joven no tiene filtros. Sabemos que el cerebro está evolucionando hasta los 30 años, mínimo. A veces incluso más. El mío también acabó. Claro. Entonces, todo esto es una mala gestión por desconocimiento. No sabemos. Y si no sabemos... Pero tampoco ni sabemos ni queremos saber un poco. Quiero decir, en el mundo en el que estamos viviendo,
los padres creo que han cedido el poder a sus hijos muchas veces, y si no a sus hijos, a las redes sociales, es decir, a claro. aparato. Y ahí no sabes lo que te encuentras, porque claro, ahí se puede estar creando un monster. Pero por comodidad, definitiva. Sí, porque no sabemos también cómo manejar esa situación, porque tampoco nos abrimos a veces a ver que hay soluciones y sí que pueden haberlas. Sí estamos dispuestos a trabajar, porque hoy en día es muy fácil en el intento tirar la toalla. Pero también hay familias que vienen y te dicen, yo quiero hacerlo, yo quiero sentir otra cosa. Quiero realmente que esta paternidad o esta maternidad me traiga a mí lo que yo siempre he creído, que a veces es una fábula, pero vamos a crear todo esto. O sea, un conflicto no es más que una oportunidad, si lo vemos así, para crecer. Hay una frase que me encanta que dice, hay quien con piedras construye muros y hay quien con piedras construye puentes. ¿No? Entonces, con esos conflictos que son las piedras, tú puedes empezar a fabricar, a construir un punto de acercamiento o una vista. O una muralla. Una muralla, ¿no? Que... seguiríamos aquí per sécula, pero bueno, seguro que volveremos a tener un encuentro contigo. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has transmitido. Espero que a vosotros también os haga al menos reflexionar un poquito. Si quieren contactar contigo... Pues mira, a través del Facebook, Aruagiliel Kalua, con la K de kilo, y también Instagram, Aruagiliel Kalua. Vale, lo pondremos en un cintillo porque si no la gente no va a poder. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, a ti Raúl, placer. A Charo. Gracias a ustedes por estar ahí, aguantarnos a cada uno. Esta pequeña entrevista. Y nada, os esperamos en el próximo Un Café con Alianza. Gracias.